Dios les bendiga, hermano Francisco, hermana Ruby. Qué alegría verla aquí en la enseñanza. Bueno, que había unos hermanos que habían acabado de venir, pero a última hora no pudieron. Y yo me alegro y quisiera que todos pudieran desarrollar el servicio a Dios. De verdad que quisiera que todos lo pudieran. Y es muy importante tener este conocimiento. Yo me preguntaba, cuando yo estaba en Bogotá y tenía mi trabajo allá, mi fábrica, mi empresa, y yo tenía una preocupación cuando yo pensaba en servir a Dios. Yo decía, hermano José, decía yo, ¿y qué voy a hacer cuando yo amanezca el día como desanimado? Porque allá había días que yo amanecía en el quinto cielo y el otro día en el quinto sótano. ¿Y qué voy yo a animar si yo necesito antes que me animen? Y esa era una preocupación que yo poseía. Pero cuando el Señor me dio la oportunidad de servir a Dios, entendí algo. Que a Dios se le ama ¿con qué? Con todo el corazón, y no deja uno nada más, y de esa manera mi vida cambió. Todos los días yo vivo en una convención o yo vivo en un retiro espiritual, pero el asunto es ese, que uno tiene que tener ese momento porque llegan momentos difíciles a la vida del cristiano, y mire que los apóstoles no vivían por las circunstancias que los rodeaban, sino que ellos, ¿cómo salían de las cárceles? Gozosos, y esas cárceles eran romanas donde daban 40 azotes menos uno, y ellos salían vueltos de esa espalda nada, pero salían gozosos. Entonces era otra de las preguntas, ¿cómo pueden salir así después de eso? Imagínense. Entonces esta es la parte que yo quisiera que ustedes entendieran, que Jesucristo, cuando comenzó a enseñarles a los apóstoles, a los discípulos, Él los mandó primero de 2 en 2. Y ellos llegaron gozosos porque estaban haciendo la obra de Dios y llegaron muy contentos. Y Jesucristo les dijo, bueno, ahora viene algo más para que estén todavía ahora sí más contentos. Y eso es lo que yo le digo hoy al hermano Gilmas. Lo más es que nuestros nombres estén ¿qué? Escritos en el libro de la vida. Esa fue la respuesta de Cristo. ¿Ya? Entonces eso es lo más importante para todos nosotros. Y yo quisiera que los hermanos también pudieran comenzar a hacer esta parte que es muy esencial, el servicio a Dios. Bueno, hoy vamos a tener una enseñanza bíblica y es Dios nos recoge. Uno dice, bueno, Dios nos recoge, sí, de eso dice, ¿de dónde Dios nos recogió? ¿De dónde Dios nos recogió? Hay algo muy importante que en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, solamente, escúchenme bien porque esto es bien importante, solamente Dios tenía un pueblo que era ¿qué? Israel, nada más. Israel era el privilegiado. Incluso las otras naciones tenían que pagar ¿qué? Tributo a Israel cuando estaban lejanas y no eran tierras para conquistar. Pero las que estaban cerca, la orden de Dios era desaparecerlas a esas naciones y dejar a las mujeres y a los niños dejar a la mujer y a los niños en el caso de que eran tierras lejanas, pero donde tenían que destruir todas esas tierras porque eran tenían mucha maldad. Una de las maldades de ellas era que hacían sacrificios mataban a los niños. Entonces por eso Dios, haciendo la justicia, porque todo esto es con justicia, y hay que entender toda esta parte bíblica. Bueno, saludamos a la hermana Marta Martínez, Eugenia Sierra, Victoria Karim, Dios le bendiga, Edison Ramírez, amén, y Liliana Gómez. ¿De dónde Dios nos recoge? Ahorita Dios está formando un pueblo de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. ¿Pero de dónde? Salmo 106, versículo 47. Muy importante esto, hermano, porque estamos utilizando la palabra
recoger. ¿Qué nos dice el Salmo 106 y el versículo 47? Esta es una parte importantísima. ¿Cómo es? ¿Cómo dice, hermano Gilmar? Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Amén. Aquí hay algo bien importante. La primera frase es: sálvanos, oh Dios, y recógenos ¿de qué? De todas las naciones. O sea, en este momento, si alguien dijera, pero es que hay unas naciones que, Corea del Norte, que tiene el dictador allí que no manda a matar a todo el mundo cristiano. Entonces, Dios ahí ya no va, claro que recoge de ahí, de esa nación. Y hay cristianos actualmente, hay cristianos en Corea del Norte. En China hay cristianos también. Y entonces, esto es bíblico, porque vemos de dónde Dios nos recoge. Sálvanos y recójanos de todas, ¿qué dice ahí? De todas las naciones. No queda nación por fuera, todas, todas. Ahora, tenemos que mirar también cómo es el estilo de que Dios como recoge a las personas de todas las naciones, ¿ya? Porque si era Hitler, recogió de todas las naciones a los que eran llamados ¿qué? Judíos. Y los recogía muy mal para matarlos, asesinarlos. Pero Dios dice, si alguien te deja a ti, todavía, Él va a recogerlos, pero de pronto alguien se siente, pero a mí nadie se interesa por atenderme a mí, nadie se interesa por recogerme, y está abandonado. Y entonces Dios dice, no, ese está abandonado, dejémoslo abandonado. No, aquí es donde entra la justicia de Dios. Entonces, si nuestros padres nos dejan, ¿quién nos recogerá? Salmo 27:10. Salmo 27:10. Y esta parte yo quiero que todos entendamos que Dios en este tiempo está recogiendo a los hermanos de todas las naciones para formar un pueblo, una nación y una lengua. Si la hermana Ana me busca ese versículo, Dios está formando un pueblo de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque a veces los hermanos se sienten que están como alejados de Dios. Y puede ser que en lo relativo sí, pero de parte de Dios, Él está interesado en meterte en el rebaño, que eso es lo más importante. ¿Qué nos dice Salmo 27:10? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque nuestros padres nos dejen, sean por X situación o porque ya tienen que partir, tienen que morir, aunque quede, como dice la persona, ya sus padres murieron, con todo Jehová que nos recogerá. Y es el único que después de la muerte es el que nos sigue ¿qué? Acompañando. Dios que nos recoge y después de la muerte Él nos sigue acompañando. Ahora, ¿por qué ahora vienen las partes claves? ¿Por qué Dios, siendo Dios, le dio por hacer de todas las naciones un pueblo y una nación para Él, de toda tribu, de toda lengua? No sé si ya lo encontró el versículo. Es bien importante esto, porque uno dice, bueno, ¿y cómo Dios nos recoge? Entonces uno dice, ¿cuál es la herramienta que mueve Dios a recogernos? Porque si van personas, y es por decir, en mi país, no sé si el hermano Francisco vivió eso, que hacían recogidas para el ejército. Y entonces, y cuando los recogían para el ejército, no era de buena manera, sino que los amparaban a toda máquina, ¿ya? Entonces, aquí es donde es de qué utiliza Dios para recogernos de todas las naciones. Bueno, la hermana Ana aquí me está colaborando. Apocalipsis 11:9. Y dice, y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días. No, Dios está formando un pueblo de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque en este tiempo uno dice, yo voy a hablar algo que es muy, ahorita están por decir los países islámicos y están tratando de unirlos y van digamos, a Irlanda o van a Francia
los islámicos y vamos a decir, y los franceses. Y entonces entran ellos al pueblo, pero no pueden ser un solo pueblo. Hay partes donde ya son barrios de los islámicos y tienen la ley Sharia o no sé cuál es esa ley, y ellos son agresivos con los mismos franceses viviendo en el país de Francia. Entonces, la única manera como Dios puede formar un pueblo de toda tribu y toda nación y toda lengua es porque los prepara con el evangelio. De resto, olvídese que tiene que haber, mira, una de las cosas, en el mundo hay dos simientes, la simiente de Dios y la simiente del maligno. Y hay dos clases, dos tendencias dentro del mundo. Y hay unos que piden que los respeten y que les tengan, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo dice? Paciencia o lo que sea. Pero hay otros que son que censuran a los otros, y fuera de eso de que los censuran, los reprimen. Pero estos que censuran y reprimen están pidiéndole a los otros: usted tiene que respetar mis derechos y tiene que tener tiene que aceptar lo mío. Y esto se está dando en todas las naciones. Entonces, piden derechos que usted me tiene que respetar y tiene que tenerme tolerancia. Pero esos que piden eso no tienen tolerancia ni respeto a los demás, sino que hacen reprimir y censurar. ¿Cómo solucionamos eso? Solamente Cristo. Así les digo, solamente Cristo. ¿Y cómo lo soluciona? Que Él forma un pueblo, está formando un pueblo de toda nación, de toda lengua y de toda tribu, primero a través de que dándoles la doctrina del evangelio, donde se revela la justicia que es por fe, como está escrito, y la justicia es el efecto de la verdad, y lo que produce la justicia es que la paz. El efecto de la justicia es la paz. Entonces, si no hay una verdad, ¿cómo va a haber tolerancia de una parte de los que exigen? Que los que exigen tolerancia y respeto son los que menos la practican, porque censuran y reprimen. Y entonces los otros quieren decirle a los otros: bueno, nosotros hagan ustedes lo que quieran, pero no vengan a imponerme sus leyes aquí. Entonces, todo esto necesitamos tener la verdad de todo esto, tanto la verdad relativa, subjetiva y objetiva, para poder hacer justicia, como la verdad absoluta. Y el único que va a poder arreglar esta situación en todas las naciones, ¿quién es? Jesucristo, que va a ser una nación, va a ser un pueblo de toda nación, de toda tribu y de toda ¿qué? Lengua. Ahora, ¿con qué elemento Dios nos recoge de todas esas naciones? ¿Con qué elemento? Isaías 49:15. Vamos a mirar ese elemento muy importante. Hermana Victoria Carín, Dios le bendiga. Hermano Jaime Silvestre, hermana María Fernanda, Dios te bendiga, y hermano Omar Paredes. Es bien importante todo esto, porque a veces las personas dicen: ¿y usted de dónde es? Yo soy de tal parte. Y en lo relativo eso es verdad. Yo soy de tal, yo soy de tal, yo soy de tal. Pero cuando Dios está formando un pueblo de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, ese pueblo tiene una ciudadanía, y es que nuestra ciudadanía es donde está, en los cielos, es celestial. Ya nosotros no pertenecemos a ninguna nación, ni a ninguna tribu, en lo absoluto. En lo relativo sí. Yo tengo mi pasaporte y tengo que decirlo que sí. El hermano que es de Bolivia tiene también su pasaporte. Lo mismo la hermana Ana. En lo relativo sí pertenece, pero en lo absoluto ya no. Porque Dios está formando un pueblo ¿de qué? Un pueblo. Y ese pueblo tiene la ciudadanía en los cielos. ¿Qué nos dice Isaías 49:15? ¿Con qué Dios nos recoge? Puede leerlo, hermano Gilmar, por favor. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, aquí dice, hay algo. ¿La mujer se puede olvidar de su hijo que dio a luz? Y dice, no, pero relativamente sí. Hay algunas que se olvidan. Y hay algunas que los botan. Y hay algunas que los dejan morir. Aunque ella se olvide, mire, y ya Dios metió la frase, aunque ella se olvide, yo no, ¿qué? No me voy a olvidar. Entonces, cuando Dios no se olvida de su creación, por eso es que Él nos recoge. Pero si Él se le hubiera olvidado, nunca aparece para recogernos.
Usted no le ha sucedido a veces que, mire hermano, recójame mañana a las 3 de la tarde. Y de pronto quedó mal y hermanos, y el otro llame, uy hermano, se me había olvidado. Entonces, porque Dios no olvida, es que Él nos recoge para formar ese pueblo. Ahora, el hombre entendido, ¿en qué tiempo recoge? Hermano Francisco y hermano José. El hombre entendido, ¿en qué tiempo recoge? Porque, En la ciega. En la siega. Pero ¿en qué tiempo se recoge? Porque el hombre entendido tiene que tener un tiempo. ¿En qué tiempo recoge? Y esta es la parte que yo quiero que nosotros todos nos demos de cuenta, porque hay que tiempo en que uno puede recoger y hay un tiempo en que usted, aunque quiera recoger, no puede. Y esa es la verdad. Por eso es que Jesucristo, cuando Él llega, le dice a los apóstoles, mirad que los campos cómo están, blancos para la siega. O sea, es el tiempo de recoger. En la siega es el tiempo de recoger. Incluso hay una parte que se le llama las primicias, que es algo dentro del sembradío, se madura y esa hay que recogerla antes que las demás. Pero todo eso es en un tiempo especial. Proverbios 10:5, ¿qué nos dice? El hombre entendido, ¿en qué tiempo recoge? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que mirar. Ya el pueblo de Dios, los que entraron, por eso dice la Biblia, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y los entendidos comprenderán. Pero ninguno de los impíos entenderá. ¿Y qué nos dice Proverbios 10:5? Hermano Gilmar, por favor, porque... El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Ahí están dos cosas. Entonces, en el verano, que es la cosecha, que los campos están blancos, cuando Cristo llegó, Él le decía a los apóstoles, mire, esto está así, ahora hay que recoger. Y yo les diría que este tiempo es lo mismo. Ahora es que tenemos nosotros que predicar. Usted se sube a un autobús, se sube a un taxi, está en donde esté, en el trabajo, si tiene un chance, comparta el evangelio. Porque ahorita es el tiempo en que Dios está formando un pueblo de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Estamos formando, ya Dios, Cristo está formando ese pueblo. Ahora viene, ¿con qué Dios nos recoge? Primero, Él no se le olvida, ¿ya? Segundo, Él sabe el tiempo que hay que recoger. Y tercero, Él usa un detalle muy hermoso para poder recoger, ¿qué? A las personas. Y eso está, ¿con qué Dios nos recoge? Yo le decía al hermano Francisco, cuando habían las recogidas para el servicio militar, esos perseguían a los muchachos corran y los tumbaban, eso era terrible. Y ahora usted sabe cómo Dios recoge. Mira, Isaías 54:7. Ahora sí vamos a mirar con qué Dios nos recoge. ¿Cómo nos dice la palabra de Dios? Yo quiero que estén atentos porque vamos a llegar ahora la manera con que Dios recoge. Puede leer el hermano Gilmar, que ya te encontró. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Por un breve momento el hombre se siente abandonado de Dios. Por un breve momento. Pero te recogeré con grandes, ¿qué? Misericordias. Entonces Dios, aunque Él nunca se olvida, pero si en un determinado momento usted se sintió que Él lo abandonó, Él te está dando una promesa, te va a recoger, y no de una manera, ven para acá, que no, con grandes que, hermano Ramiro, misericordias. Eso es muy hermoso, con grandes misericordias. ¿Y qué pondrá sobre las ovejas que Él recoge, hermano José? ¿Qué cree que pondría? Porque lo recoge con grandes misericordias todas esas ovejas. ¿Y qué pondría? Amor. Pero usted recoge a todas las ovejas, ¿y qué pondría? Cuando Él ya las recoge con misericordia y las recoge, ¿qué les daría Dios a esas ovejas? ¿Ah? Pastos, ¿qué más? Para dar pastos, ¿a quién? Reposo.
Pero hay algo, lea el siguiente versículo, el 4. ¿Qué dice? Sí, 54, ¿cierto? Sí, no, vamos a ir primero a Jeremías 23:3, ¿cierto? Leímos ese. ¿A dónde nos lleva Dios cuando nos recoge? Vamos a ir primero eso. ¿A dónde nos lleva primero Dios? Jeremías 23:3, primero. Jeremías 23:3. O sea, yo les quiero dar a ustedes que sepan, que ustedes se den cuenta que si Dios los recogió, tienen que haber estos pasos que están viendo. Porque lo primero que Dios hace cuando recoge a una persona es llevarlo a un sitio que mejor y seguro del que estaba antes. Por eso usa misericordia. Y luego, después de que lo lleva, puede leer el 23:3, hermano, nada más. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. O sea, la lleva a las moradas. Las moradas, ¿donde qué? Donde pertenecían primero. Donde pertenecían primero. Pero allí, en donde están, en ese lugar que ya están recogidas con grande misericordia y ya están en las moradas, Dios pondrá sobre las ovejas que las recoge algo muy especial. Ahora sí puede leer el 4. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Entonces, cuando Dios está haciendo la obra de recogerte a ti, que tú oyes la palabra de Dios, te lleva a un lugar que te va a dar una morada, o sea, es un ambiente especial. Por eso la oración en secreto es una de esas moradas. La oración en secreto, por eso la mujer samaritana le dice a Jesucristo, pero es que nuestros padres dicen que debemos de adorar en este monte. Y ustedes los judíos allá en Jerusalén, que en el templo. Y yo, ¿al fin en dónde? Y Jesucristo le dice, mire mujer, créeme, que la hora viene y la hora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que Dios busca, o el Padre busca, adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que usted puede estar en su cuarto, y Cristo lo dice, cuando usted vaya a orar, entra en tu aposento, y cerrada tu puerta de tu aposento, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará ¿en dónde? En público. Y esa es la parte que nosotros debemos entender. El cristiano no debe de depender solamente de la oración que hace cuando va a la iglesia, sino que debe tener una oración personal, porque para eso es que Dios lo lleva a las moradas, para que allí en su morada pueda disfrutar de esa morada espiritual en la cual puede hacer la oración en secreto. Y ahí es donde el Señor le recompensa ¿en qué? En público. Y entonces ahí vemos ya cómo Dios va haciendo la obra. Primero los recoge. Luego, aunque pase esto y esto, yo voy por ti. Y aunque a mí se me olvide, a mí no, aunque la mujer olvide lo que ha dado a luz, yo no me olvido, yo te voy a recoger. ¿Con qué manera? Con grandes misericordias, ¿ya? ¿A dónde nos lleva? A unas moradas especiales. Y luego, ¿qué pondrá sobre nosotros? Pastores que los ¿qué? ¿Cómo dice la palabra? Apacienten. El verdadero pastor nos apacienta, ¿de qué manera, hermano José? El verdadero pastor nos apacienta. Sí, te voy a... ¿ah? Con amor. Con amor. Pero le voy a dar una palabra clave. El verdadero pastor nos apacienta ¿junto a qué? Hermana Ana. Junto a pastos. Junto a pastos. Vea la hermana Rubén. Junto a aguas de reposo, porque nos pastorea en delicados pastos y nos hace, o sea, nos pastorea y nos apacienta junto a aguas de ¿qué? De reposo. Estas aguas de reposo, ustedes saben cuáles son las aguas de reposo que los pastorea, porque la está apacentando. ¿Qué es lo que produce el reposo? Paz. Lo anterior, el reposo es paz, pero ¿qué es lo que, cuál es la causa del reposo? La justicia. Sí, la justicia, la labor y la labor de la justicia. Entonces, la labor es darnos reposo y seguridad.
Y el efecto de la justicia en el labor de reposo, ¿verdad?, es darnos esa paz. Entonces, el verdadero pastor nos apacienta, ¿ya?, junto a aguas de reposo. Pondré pastores que os apacienten, pero esos pastores tienen que apacentar de esa manera. Si lo están apacentando de otra manera, ahí hay algo extraño. De pronto no es el pastor que Dios quiere realmente que esté apacentándote a ti. Porque ahí vemos en la Biblia que nos dice que pondrá sobre ellos pastores que os apacienten. Ahora viene la otra pregunta ya. Resulta que, ¿por qué Dios coloca a esos pastores que apacienten? Porque leímos en martes pasado que habían pastores que trataban a las ovejas ¿cómo? Con señorío, con dureza y con violencia. Y no, así no es. Yo mismo voy a ir y entonces yo voy a hacer misericordia con las ovejas. ¿Y cómo él hace justicia? Por eso en Proverbios 12:15 dice que el que habla verdad, ¿qué declara, hermano Francisco? Justicia. Justicia. ¿Sí se acordaban de eso? El que habla verdad declara, ¿qué, hermano Ramiro? Justicia. ¿Cómo le declaramos nosotros la justicia al que está débil? ¿Cómo le declaramos esa justicia al débil? ¿Cómo le hacemos justicia al débil? Hermana Ana, al débil. Hermano Ramiro, al débil. Fortaleciéndolo. Así se le hace justicia, fortaleciéndolo. Entonces, el pastor que los apacienta funciona de esa manera. Porque los apacienta junto a aguas de ¿qué? De reposo. Pero está el reposo, es la labor de la justicia según Isaías 32:17. Entonces yo quiero que entiendan todo esto porque a veces, no, pero esto está como muy teológico. No, esto no es teológico. Esto es totalmente el evangelio en su esencia. Por eso si alguien pregunta, ¿qué es la vida eterna? Van a contestar algunos, vivir con Dios por toda la eternidad. Pero ¿qué contestaría hermano José? Hermano Francisco, ¿qué contestaría? ¿Qué es la vida eterna? Hermana Ana, ¿qué contestaría? ¿Qué es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozca al único Dios y a Jesucristo que tú has enviado. Esa es la vida eterna, conocer a Dios. ¿Y qué es conocer a Dios? Guardar sus mandamientos. Primera de Juan 2:4 y esta es la vida eterna, Juan 17:3. Entonces, hermanos, esto es por eso yo les digo, esto es conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué, hermano Ramiro? Conocimiento. Entonces tenemos que entender todo esto porque así es que funciona la mente de Cristo, mis amados hermanos. Amén. Mi propósito es que usted adquiera la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Ya? Hermana Rubí, mi propósito es que usted adquiera la mente de Cristo. Que cuando usted hable diga, mira, oír a fulana de tal o a fulano de tal es como si yo estuviera oyendo ¿a quién? A Cristo. Bástale el discípulo ser como quién? Como su maestro. Entonces Dios tiene una manera de recoger de todas las naciones y formar un pueblo. ¿Y qué hace Dios cuando coloca un pastor que apacienta como Él quiere que apaciente? Pues que a la débil la va a ¿qué? Fortalecer. A la enferma, ¿qué le va a hacer? La va a sanar o curar. A la perniquebrada, ¿qué le va a hacer, hermano Gilmar? La va a vendar. La venda. Y hermano Ramiro, y a la descarriada, ¿qué le va a hacer? Hermana Ana, y a la perdida, ¿qué le va a hacer? Está perdida, hay que enseñarle el camino. La va a buscar. A la perdida hay que buscarla. ¿Y a la descarriada? Hay que volverla al camino. Por eso es que esto es muy bonito. Es muy bonito. Esto es muy bonito cuando hay un pastor que apacienta las ovejas de esa manera. Pero dice Dios, pero hay algunos que se han enseñoreado de ellas y las tratan con violencia y con rudeza. Entonces tenemos eso. Y cuando el pastor las trata con violencia y con rudeza, pues no recoge al estilo de ¿quién? Al estilo de Cristo.
Una pregunta, hermano Gilman. ¿Qué es recoger al estilo de Cristo? Enseñar. Enseñar. ¿Qué es escoger al estilo de Cristo, hermana Ana? ¿Qué es qué? ¿Qué es recoger al estilo de Cristo, al estilo de Dios? Misericordia. O sea, yo voy a predicar el evangelio y la predicación mía es como una red que no tiene huecos y la tiro y saco todo lo que se venga del mar, todos los peces. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Pero el asunto es cómo yo sé que yo recojo como recoge Cristo. Con sabiduría. Con sabiduría. ¿Qué dice, hermano Francisco? Vamos a ir a Mateo 12:30. ¿Cómo yo sé que estoy recogiendo como Cristo recoge? Mateo capítulo 12 y versículo 30. ¿Qué le pasa al que no recoge con Jesucristo al estilo de Cristo primero? ¿Qué le pasa al que no recoge al estilo de Cristo? Mateo 12:30. A ver si lo leyó, lo tiene. ¿Qué le pasa? Léalo, hermano Gilmar. Hermano Gilmar. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Aquí está claro. El que no es conmigo. Yo recuerdo que una vez dije algo. Que tenemos que predicar al estilo de Jesucristo. Y alguien me contestó a mí. Nosotros no podemos hacer una doctrina solamente con Jesucristo. Tiene que ser con todos los apóstoles. Yo no le pude dar el tesoro a él. No se lo pude dar. Porque cuando yo estaba diciendo que es al estilo de Jesucristo, es que aún los apóstoles se someten también ¿a qué? Al estilo de Jesucristo. Pero no solamente con Jesucristo no podemos. ¿Cómo así que no podemos? Claro que podemos. Es con el único que realmente podemos. Y los apóstoles pudieron porque hicieron eso. Entonces, el que no está contra él, pues por él es. Pero el que está contra él y va a recoger, desparrama. Y eso pasa, puede pasar eso. Que el pastor llega a una iglesia y hay hermanos que se van de ahí. Porque habla cosas que no debe de hablar y entonces la gente se molesta y se va, entonces desparrama. Esa no es la manera que Cristo nos mandó a predicar. Cristo nos mandó a predicar el evangelio al estilo de él. Puede leerlo nuevamente, hermano, el versículo Mateo 12:30. Quiero que lo memoricen porque es bien importante. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. El que no es conmigo, está clarito ahí. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces nosotros recogemos con misericordia y hacemos todo esto de buscar de devolver la descarriada al redil y de buscar la perdida. Y eso ahí hay que misericordia. Ahora, la pregunta, hermano José, ¿quiénes son los que están con nosotros? ¿Quiénes son los que están con Cristo, hermano Francisco? Los justos. Hermano Ramiro, resulta que nosotros encontramos unos que están predicando, pero no quieren estar acá con nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que están con nosotros? Los cristianos. ¿Los que están con nosotros? No. No. Entonces, ¿quiénes son los que están con nosotros que realmente nosotros sabemos que están con nosotros, aunque no estén acá? Los que no están contra nosotros. Los que no están contra nosotros, Marcos 9:40. ¿Qué nos dice Marcos 9:40? 9:40. Hermana Mónica Pulido, Dios le bendiga. Hermana Liliana Gómez, Dios te bendiga. Muy importante todo esto, hermanos, porque nosotros estamos en los últimos tiempos. Y mire lo que dice la Biblia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. ¿Qué nos dice Marcos 9:40, hermano Gilmar, por favor? Hoy le tocó a él porque es el primero que encuentra el versículo y voy como acelerado. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Porque el que no es, hermano
O sea, contra nosotros, entonces, ¿qué es? Por nosotros es. Los apóstoles llegaron y encontraron unos que echaban fuera demonios en su nombre. Entonces, ven con nosotros, queremos que pertenezca a la organización de los 12. No, nosotros no queremos. Nosotros estamos aparte. Y entonces ellos se molestaron. Le prohibimos que ustedes prediquen el evangelio porque no pertenece a nuestra organización. Entonces llegaron con el problemita ante Jesucristo. Digo, mire, Señor, encontramos unos que también predican y echan demonios como nosotros, pero se lo prohibimos porque no quieren estar con nosotros. Y entonces Cristo se queda. Óyeme, el ego todavía está por ahí, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso es puro ego. Puro ego. Entonces Cristo dice, mire, si no está contra nosotros, por nosotros es. Aquí es donde tenemos que ver la mente de Cristo. Alguien decía, es que la única iglesia verdadera es la tal, y daba el nombre. Y si el hermano se va de aquí para la otra que también es pentecostal, está mal. Y después ni lo saludaban ni nada. ¿Qué tal donde se hubiera encontrado con Jesucristo y Cristo le hubiera dicho, mire, si no está contra usted, por nosotros es? Y se incluye Cristo. Entonces, si un grupo de jóvenes o lo que sea comienzan a extender el evangelio, no se le puede prohibir, porque no están contra nosotros. ¿Ya? Y al no estar contra nosotros, ¿qué dijo Cristo, hermano José? Por nosotros es. Por nosotros es. Entonces, esto es muy importante. En otras palabras, el ego ya no existe. La posición ya no existe. Porque lo que ellos estaban peleando era la posición ahí de la organización. Y no existe. Y aquí es donde la mayoría se les puede, como se dice, regar y hacer un daño muy grande a los jóvenes que quieren servir a Dios y que quieren hacerle algo para Dios, pero se les quiere juzgar y condenar porque lo están haciendo de una manera que no pertenecen a la organización. Y Cristo sí aprueba eso. Si no están contra nosotros, por nosotros es. No se lo prohibáis, dice en otra parte de la Biblia. No le prohíban. Lo dice Cristo. ¿Quién eres tú para prohibir y para censurar y para todo? Para reprimir y censurar. Aquí es donde yo les quiero decir, mas nosotros tenemos la mente de ¿quién, hermano Francisco? La mente de Cristo. Y esto es bien importante, hermanos. Ahora, vamos a mirar bajo qué es lo que deben de oír todas las iglesias después de que hayan superado esto. Porque si no han superado esto, pues va a ser difícil que tengan que oír esto. Pero ¿qué es lo que deben de oír todas las iglesias? Ya, después de que hayan superado eso, de que no se miren la una con la otra como si estuvieran en una competición. ¿Sí me comprende? Que no, cuidadito, hermano, y usted ve que, no, pues que hoy me fui para la iglesia tal. Ah, no, está pero mal. Mire, todas las iglesias tienen problemas y no son perfectas. La única iglesia perfecta es cuando nos metemos ¿con quién? Con Cristo. Incluso hay una frase que dice, y lo que aún falta, Él lo terminará de perfeccionar en el día del Señor. Pero ¿qué es lo que deben de oír todas las iglesias? Apocalipsis 2 y versículo 7. Es la frase que le repite a todas las iglesias. Y esto sería muy bueno que las iglesias escucharan. No porque sea el hermano Henry, o no porque sea el hermano Álvaro Torres, o porque sea el hermano tal, los presidentes de las organizaciones, no. Aquí el que manda es Jesucristo. Las ovejas no son de nadie en lo relativo. Nosotros somos administradores de la grey de Dios y tenemos que dar cuenta a Dios.
pero tenemos que administrar la gracia de Dios al estilo de Jesucristo, porque si no lo hacemos con Él, desparramos, o sea, el que conmigo no recoge, desparramamos. Entonces, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado cuando nos metemos a dar enseñanzas bíblicas. Viene el hermano que sea de la iglesia que sea, lo aceptamos porque le estamos dando el mensaje de ¿quién? De Cristo. No es ecumenismo. Ecumenismo es cuando nosotros aceptamos todas las doctrinas de diferentes iglesias, de diferentes puntos de vista, los adventistas con su doctrina, los bautistas con su doctrina, los presbiterianos, todo. Eso sí es ecumenismo. Pero si vienen todas y se les predica el mensaje de Cristo, eso no es ecumenismo. Eso es lo que dice Apocalipsis 2:7. ¿Qué nos dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que está hablando ahí es Jesucristo. Y le dice a la iglesia de Éfeso, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las... ¿Está en singular o está en plural, hermano? Está en plural. A las iglesias. Y esa frase se la repite a las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces lo que tú y yo tenemos que oír es la voz de Cristo o lo que dice Cristo. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora viene, ¿bajo qué régimen nuevo debemos de servir a Dios? Porque si se le dijo que toda la iglesia debía de oír lo que dice el Espíritu, lo dice Cristo, entonces bajo ese régimen es que tenemos que servir a Dios, ¿sí o no? Pero ¿en dónde encontramos eso? Romanos 7:6. Romanos 7:6. Ya vamos a terminar, llevamos que, cuando estamos 42 minutos, ha rendido hoy. 42 minutos. Los que quieran servir a Dios por las redes sociales y quieran predicar el evangelio como lo estoy haciendo yo, como lo hace el hermano Gilmar, por favor, mándame un mensajito. Buscan en mis redes sociales, ahí está mi número telefónico, y mándenme un mensaje por WhatsApp. Y con mucho gusto yo les voy a colaborar para que ustedes sepan cómo se traza un mensaje desde el punto de vista de Jesucristo. Solamente eso. Ya están incluidos también los hermanos que están aquí en esta sala de conferencias, también están también ustedes invitados. ¿Qué nos dice Romanos 7:6? Ya hemos oído que Jesucristo le dijo a toda la iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver cómo es que obedecemos esa frase de Cristo. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahí está. Sirvamos bajo el régimen nuevo de ¿qué, hermana Ana? Del Espíritu. Del Espíritu. Por eso es que Cristo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿por cuál ley somos librados de la ley de la muerte? Ya estamos sirviendo a Dios con el régimen nuevo de ¿qué? Del Espíritu. ¿Del Espíritu de quién? De Cristo. ¿Del Espíritu ¿qué? Santo. Del Espíritu de Dios, que va con misericordia, que va con grandes misericordias a recoger a su pueblo. Entonces, ¿por cuál ley somos nosotros librados de la ley de la muerte? Romanos 8:2, ahí seguidito. Romanos 8:2, ¿ya? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, porque el Espíritu de vida, o sea, el Espíritu de Cristo de vida, me ha librado, la ley del Espíritu de Cristo de vida me ha librado de la ley de la muerte. No hay otra manera para que los hombres sean libres de la muerte que produce el pecado. Pero esto tenemos que hacerlo al estilo de ¿quién? De Cristo. Yo quiero que esto quede clarito. Cuando usted vaya a hablar, usted ya no existe. Su punto de vista no existe. Yo recuerdo que un hermano me dijo, hermano, me inventé el mejor método para evangelizar. ¿Y cómo es? Yo voy vestido de enfermero y llevo aquí un estetoscopio
y le trato de, usted tiene problemas de que de alta presión, está muy nervioso, está esto, y entonces, de acuerdo a eso, ahí mismo le comienzo a hablar el evangelio. ¿Ya? Quizás en lo relativo era un aporte bueno, pero Jesucristo no dijo vistas en de enfermero. ¿Qué dijo Cristo? Y por todo el mundo y predicad ¿qué? El evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, para el que no creyere será ¿qué? Condenado, lo dice Cristo. Ahora, nosotros somos libres de la ley del pecado por la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, vamos a mirar cómo sabemos que somos nosotros de Cristo. ¿Cómo yo sé, todos los hermanos que están, hermana Mónica, hermana María Fernanda, y todos los hermanos que están en las redes sociales, en Instagram, y los hermanos que están conectados en La Paz, Bolivia, Pedro Chipana, Max Chipana y hermano Jaime Silvestre aquí en Támara. Hay algo muy importante. ¿Cómo yo sé que soy de Cristo, hermana Ana? Porque una cosa es que diga la persona, yo soy de Cristo, y eso lo dice todo el mundo. ¿Sí o no? Todo el mundo lo dice así. Usted va a una iglesia y predica y dice, ¿cuántos aquí somos de Cristo? Y todo el mundo dice, todos, amén. Pero ¿cómo yo sé realmente que yo soy de Cristo? Cuando yo tengo de pronto una doctrina que es de la organización y no es de Cristo. Cuando yo tengo un punto de vista que es personal y no el punto de vista de Cristo. ¿Cómo yo sé que yo soy de Cristo? Romanos 8:9. Ahí mismo, hayamos leído 8:2 y ahora 8:9. Que cómo yo sé que yo soy de Cristo. Porque recuerda que estamos recogiendo, Dios está formando un pueblo de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, y Él está recogiendo su pueblo. Él lo está recogiendo, pero lo recoge en Él. Eso es en lo absoluto, en lo relativo están en los diferentes lugares de congregación, pero allí tiene que hacerse conforme a la idea y al punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos dice Romanos 8:9, hermano Gilmar? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hermana Ana, ¿cómo yo sé que soy de Cristo? Que si yo vivo, que si soy de Cristo, yo no vivo según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cómo sé que yo soy de Cristo? Hermano Francisco. Porque vive el Espíritu de Cristo. Muy bien, porque en mí vive el Espíritu de Cristo. ¿Puede leerlo nuevamente, hermano Gilmar? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo yo tengo el Espíritu de Cristo? Mis palabras son ¿qué? Espíritu y son vida. Cuando yo tengo todas las palabras de Cristo en mi mente, entonces yo tengo el Espíritu de Cristo y sé que soy de Él porque hablo como Él. Pero si yo tengo el Espíritu de Cristo, usted se gana una bendición. Por eso Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Pero ¿cuál verdad? ¿La verdad de la iglesia adventista? ¿La verdad de la iglesia presbiteriana? La verdad de Cristo. Esa es la que da libertad, pero la verdad de Cristo viene a través de ¿qué? Cuando Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Si esas palabras que son espíritu están en mí, yo sé que verdaderamente soy de Cristo. Cuando yo las pongo en práctica, cuando yo las predico y las practico, yo soy de Cristo. En aquel día, mirad, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanidad y prodigios. Yo no los conozco. ¿Por qué? Porque no recibieron la palabra de verdad. Entonces Jesucristo le dice, mire, ustedes tenían la palabra de verdad, pero la pasaron por alto y comenzaron a predicar sus puntos de vista y terminaron siendo hacedores de ¿qué? De maldad por no tener la verdad. Si no se tiene la verdad, se tiene la mentira. Ahora, si yo tengo el Espíritu de Cristo y es verdad, yo tengo que tener ¿qué? Liberación. Yo soy libre. Conoceré la verdad de Cristo y Dios hará libre. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Si no, yo tengo el Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1:19. ¿Qué nos dice? ¿Qué?
Filipenses 1:19. Puede leerlo, hermano Gilmar. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y que sé, entonces, yo tengo la liberación porque, hermano José, la liberación de todo lo que es pecado, ¿por qué la tengo yo? Por vuestra oración. Hermano Francisco, léalo nuevamente, va a leerlo nuevamente. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. La ministración, suministración ¿de qué? Del Espíritu de Jesucristo. ¿Qué más dice? Esto resultará en mi liberación. Esto resultará en mi liberación. Entonces nosotros, cuando vemos un hermano, escúchenme bien, cuando vemos un hermano en una situación difícil, lo primero que hacemos por él es orar. Y luego entregarle el Espíritu de Jesucristo, suministrarle el Espíritu de Cristo, que eso dará un resultado que será que la liberación de él. Nunca ponerlo en disciplina. La disciplina es un castigo y es una humillación para el hermano, y eso se practica es en el Antiguo Testamento. Pero la disciplina en el Nuevo no es disciplina de castigo, sino una disciplina de vida, de que se levanta a tal hora, eso es una disciplina que tiene, así es una disciplina de vida. Entonces, ¿cómo yo hago para el hermano que sea libre de lo que esté viviendo, hermano Ramiro? ¿Qué debo yo de hacer? Orar por él primeramente y luego suministrarle ¿qué? El Espíritu de Cristo, lo cual dará como resultado la liberación. ¿Y cuál es el Espíritu de Cristo? Mis palabras son espíritu y son vida. Ahora viene una parte muy importante, ¿ya? Resulta que si yo tengo el Espíritu de Cristo en mí, además de que soy liberado, hay algo muy importante. Así como ¿cómo yo sé que soy de Cristo? Porque tengo el Espíritu de Cristo. ¿Cómo sé que yo soy hijo de Cristo? Vamos a mirar Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. ¿Cómo nos dice Gálatas 4:6? Bueno, el hermano Gilmar es más rápido en la Biblia, por eso yo lo pongo a leer, pero no es que estoy aquí haciendo acepción de personas, sino que no puedo dejar mucho espacio. Bueno, un saludito a todos los que se están conectando, hermano Omar Paredes, Liliana Gómez, Mónica Pulido y hermano Álvaro Martínez. Dios les bendiga, hermano. Es muy importante esto, hermano, en este tiempo adquirir el conocimiento de Cristo. Somos de Cristo porque tenemos el Espíritu de Cristo. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? Mis palabras son espíritu y son ¿qué? Vida. Ahora, ¿qué nos dice en Gálatas 4:6, hermano Gilmar? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Porque además de recibir el Espíritu de Cristo, recibió ¿qué? Liberación. Así que no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también ¿qué? Hermano, heredero de Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Mira, hermanos, todo lo que es importante. Por eso ese es el mensaje que debe dar a las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todas las iglesias deberían de hacer como un stop, un hincapié y decir, ¿con qué nos vamos a identificar la iglesia IPUC de Colombia? ¿Con qué nos vamos a identificar la iglesia bautista? ¿Con qué nos vamos a identificar la iglesia IPUL de Estados Unidos o la iglesia presbiteriana de Estados Unidos? ¿Con qué nos vamos a identificar la iglesia IPUE? ¿Con qué se va a identificar todas las iglesias? Hermanos, todas las iglesias tienen que oír a Cristo y oír esa frase que Él les repite a todas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, y está en plural, a las iglesias. Oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es ese Espíritu? Las palabras de Cristo son Espíritu y son vida. Prediquemos todos, por favor,
¿Al estilo de quién, hermana Ana? De Jesucristo. Prediquemos el Evangelio como salió de los labios de Cristo. No le agreguemos arandelas ni le quitemos. Prediquemos el Evangelio. Porque es que cuando nos resplandece la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, en nosotros se forma ¿cuál imagen? La imagen y semejanza de Dios. ¿De qué manera conocemos que pertenecemos o que permanecemos en Él? Ahora es permanecer, porque ya estamos en Él, pero el problema es que hay unos que no permanecen. Y cuando yo hablo de no permanecer es que por ratico se salen y vuelven y entran. Y un momentico se salió y al ratico entró otra vez. Entonces, permanecer en Él es bajo cualquier circunstancia, yo no me salgo. Conservo la identidad de Cristo en toda circunstancia. Jesucristo conservó su identidad en la profecía en la que lo golpeaban. Jesucristo permaneció en su identidad cuando a Él lo estaban crucificando. Jesucristo permaneció totalmente en su identidad en todo tiempo. Y hay un versículo que yo creo que por ahí está en los versículos, pero no lo pudimos leer. Dice, porque yo llevo a todos esculpidos ¿en dónde? ¿Esculpidos en dónde, hermana Ana? A todos los llevo esculpidos, dice Dios. Y está en el Antiguo Testamento y eso fue en el Nuevo. Llevo a todos, a usted, hermana Ana, al hermano Ramiro, al hermano José, a la hermana Rudy, al hermano Francisco, al hermano Gilmar, a mi persona y a todos los que están allí en Facebook y en Instagram y los hermanos en La Paz, Bolivia y el hermano Jaime Silvestre, a todos nos lleva esculpidos ¿en dónde? ¿En dónde nos lleva esculpido a todos? Busque, mi hermana, el versículo, pero sé que es uno de los que yo dije, pero no recuerdo ahorita la cita bíblica. Pero dice, a todos los llevo esculpidos en mis manos. Amén. En mis manos. Claro. ¿Por qué Jesucristo fue al Calvario? Porque lo acusaron los judíos. No, este no era el propósito. Él fue al Calvario por ti, por todos nosotros, por toda la creación, por todos los seres humanos, para darnos la vida eterna, para salvarnos. Y por eso Él dice, yo cómo me voy a olvidar si yo los llevo esculpidos en mis manos. A todos nos lleva esculpidos en sus manos. Cuando a Él le clavaron los clavos, Él dice, yo no me voy a olvidar de ustedes, porque yo los llevo esculpidos en mis manos. ¿Qué cita bíblica es? Isaías 49:16. Isaías 49:16, si lo puede buscar, hermano Gilbert. Entonces, Isaías 49:16. Habíamos visto... Un poco diferente de que nos dice. Diga. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Exactamente. Eso es cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Cada vez que Él se mira a sus manos, Él te mira a ti y me mira a mí. Dice, yo por Él di mi vida. Por ella di mi vida. Él nos lleva esculpidos. Por eso es que tenemos que predicar el mensaje de ¿quién? De Cristo. No prediquemos ningún mensaje diferente. El testigo de Jehová tiene que predicar el mensaje de Cristo, no seguir ya más líderes. Si el líder predica 100% como Cristo, así tenemos que decir como dijo Pablo, para no quedar mal. Sed imitadores de mí como yo de quién. Entonces vétase directamente con Cristo. Oigan a su pastor, amen a su pastor. Reciban todo lo que su pastor les predique, pero que esté conforme a quién. A las sanas palabras de Cristo. Lo dice 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el tal anda como, hermana Ana. Envanecido es ¿por qué? Por el ego. Se envanecen. Entonces aquí entendemos. Ahora, viene la pregunta final. ¿De qué manera conocemos que ahora permanecemos en Él? Y ese es como un hermano que iba, y hermano, ¿qué pasó, hermano Henry? Cometí un error. ¿Y qué pasó? No, se me olvidó en ese momento el Evangelio.
O sea, se salió en un momentico, pero volvió, recapacitó y entró. Pero ¿cómo yo sé, cómo yo conozco que yo permanezco en Cristo all time? Todo el tiempo. ¿Qué vamos, hermano? Bueno, Que nos amemos, dice. unos a otros. Primera de Juan 4:13, ¿qué dice? ¿En qué conocemos? Primero de Juan 4:13, ¿qué dice? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Que nos ha dado de qué? De su Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a qué? A las iglesias. Entonces, lo primero que tiene que recibir es el Espíritu de Cristo. O sea, las palabras de Cristo. Para que pueda practicar ¿qué? El amor. Porque ahí conocemos que amamos a Dios. En que nos amamos unos a otros. Pero ¿cómo conocemos que permanecemos en Él? Léalo nuevamente. O permítame. Hermano José, ¿cómo conocemos que permanecemos en Él? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Mire, hermano Francisco, no olvidemos esto. La única manera que yo sé que permanezco en Él y Él en mí es porque Él me ha dado ¿de qué? De su Espíritu. Juan 6:63. Hermano, Juan 6:63. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Cómo conocemos que permanecemos en Él? Y que Él en nosotros, cuando Él nos da esa palabra y la ponemos en práctica. Mire, hermanos, usted no permanece en Él porque toca el piano en la iglesia. Usted permanece en Él por este conocimiento que está del Jesucristo. Por eso es que Jesucristo dice en Mateo 12:30, el que no es contra mí, por nosotros es. Y el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Ya? Pero el que no es conmigo, que es contra mí, y si no recoge conmigo, ¿qué hace? Desparrama. Hermano, si usted encuentra unos jóvenes predicando el Evangelio y haciendo la obra de Dios, ¿quién eres tú o quién soy yo para pasar por delante de Jesucristo? Dijo, si no están contra nosotros, por nosotros es. No se lo prohibáis, lo dice Cristo. Ahora, cada uno dará cuenta de su labor como la haga. Cada uno dará cuenta de su labor. Entonces, mis hermanos, ¿cómo yo conozco que permanezco en Él y Él en mí? Hermano José, lo acabo de leer, ¿cierto? Porque Él nos ha dado ¿qué? Su Espíritu. Entonces, a todos los hermanos que están, un saludo. Y hermanos, lo más importante, esté usted en donde esté, en la iglesia que esté, ame a todos y llamen a su pastor. Pero voy a decir algo que le dice Cristo a todas las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo dijo Cristo. El pastor tiene que hacer esta labor. Tiene que entrar en el nuevo régimen del Espíritu para servir a Dios. Que eso lo dice en el libro de Romanos. ¿Cuál fue el que leímos? Nuevo régimen. Romanos 7:6. Romanos 7:6. Para servir a Dios hay que estar en el nuevo régimen del Espíritu. Y Cristo lo dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, a todas las iglesias. No se quedó ninguna por fuera. Así que usted y yo vamos a hacer lo que dice Cristo. Amén. Oremos todos. Padre Celestial, te damos gracias porque de verdad tú eres bueno, dando nuestros conocimientos y dándoles los conocimientos a todos los hermanos que están por las redes sociales. Señor, gracias porque sabemos que estamos en ti y tú estás en nosotros porque tú nos has dado tu Espíritu. Gracias, Señor, que esta identificación nos acompañe todos los días de nuestra vida,
por toda la eternidad. Danos, Señor, la suficiente sabiduría para poder hacer lo que a ti te agrada. Y danos la suficiente sabiduría para desechar aquellas cosas que no te agradan a ti. Señor, trae luz a los pastores y a todos los hermanos en las iglesias, que puedan, Señor, entender tu mensaje, que puedan entender lo que tú quieres decir cuando dijiste: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, exactamente 1 hora, 5 minutos. Ledis Albernia, Dios te bendiga. Manuel Álvaro Martínez, Dios te bendiga. Luego te llamo. Mónica Pulido, Dios te bendiga. Y todos los hermanos que se conectaron, que están conectados: Liliana Gómez, Omar Paredes, María Fernanda, Jaime Silvestre, Victoria Karim, Edison Ramírez y todos los hermanos. Dios les bendiga. Álvaro Vivero, Dios te bendiga. Un abrazo para todos, hermanos. Mis deseos de todo corazón es que ustedes crezcan en el Señor y adquieran la mente de Cristo. Dios les bendiga grandemente al hermano Pedro Chicana, Más Chipana y William Luz y Marín en La Paz, Bolivia. Dios les bendiga. A los hermanos que mirarán en diferido en YouTube, Dios les bendiga grandemente. A los hermanos en Instagram, Dios les bendiga grandemente.